vamos a esta última clase de la fase 2. Estas son 5 semanas. Algunos me han dicho, no, está muy fácil, con las participaciones hubo. Otros me dicen lo contrario, ¿no? Entonces, no, que muchas participaciones en una clase, que menos en otra. Así que acá hay más participaciones que en todas las demás clases. Así me han dicho. Les he invitado a que vengan aquí. Les he dicho que vengan aquí a ver si se... Pero bueno, vamos a hablar un poco sobre el VIH. Hay que entender algunas cosas. La terminología, como les vengo diciendo, es distinta en algunas cosas. Por ejemplo, hablar de VIH, ya no vamos a hablar de pacientes homosexuales, ¿no? Ahora se tiene que decir hombres que mantienen relaciones con otros hombres. ¿Listo? Tampoco diga prostituta, ¿no? O prostituto, trabajador sexual. Con honorarios o sin honorarios, pero trabajador sexual. Bien. Ya no se debe hablar tampoco de pacientes infectados con VIH o pacientes con... Se debe decir pacientes sí con infectados no, sino con un paciente con infección para VIH o pacientes que viven con VIH, sí, ¿no? En el caso que sea. ¿Por qué? No solamente por un tema de discriminación, sino para mejorar la adherencia al tratamiento en quienes están con el virus, ¿no? Tienen el virus. Entonces eso se considera pues al paciente como parte de una enfermedad más, ¿no? Ya no, a pesar de tanto tiempo que tiene esta enfermedad, que es estudiada y que se tiene la esperanza de que sea antes del 2030 que sí, ya salga la vacuna, al margen de ciertos intereses que pueda haber, pero creo que ya es tiempo, ¿no? Bien, sabemos que a nivel mundial los primeros casos se detectaron en el año 1981. Hubieron 5 pacientes que hicieron una neumonía, ¿no? Una neumonía típica, que se aisló la bacteria, era en ese tiempo el Pneumocystis carini, que después cambió su nomenclatura por características más hacia un hongo como Pneumocystis jirovecii. Y en el 81, recién en el 84, se aisló el virus y al año siguiente se establecieron pruebas serológicas. Y en el Perú fue en el año 83, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco de A pesar de los esfuerzos, si bien se han cumplido hasta el año 2020, antes de la pandemia COVID, si bien los casos iban en ascenso, pero la pendiente no era tan marcada como en años cercanos a los primeros casos, pero se han cumplido ciertas metas que se quería, el famoso 90-90-90 hasta el año 2020, ¿no? Que el 90% de la población tenga la posibilidad de un diagnóstico, el 90% tenga la posibilidad de un tratamiento, el 90% de la posibilidad de un seguimiento a su enfermedad con pruebas, ¿no? Se ha llegado al 80, algo más del 80%. Obviamente con la pandemia todo eso ha quedado un poco, el subregistro ha quedado un poco, hay que verificar bien esos datos. Y se establece igual, debido a esa cercanía, el 90%, se fijaba el 95%, ¿no? 95, 95, 95 para el año 2025. Como vemos aquí, bueno, hasta el año 2021, la cantidad de infectados o pacientes con VIH, que viven con PVVS, pacientes que viven con VIH-Sida, fueron 38 millones. Al año anterior fueron 37 millones, ¿no? Un poquito menos. El mayor porcentaje está pues en continentes tipo África este y sur, ¿no? Miren, aquí Medio Oriente y Norte de África no es tanto como en la parte este y sur, oeste y centro también hay una buena cantidad, Latinoamérica 2.1 millones, ¿no? Esto como referencia, y en Europa 1.6 millones. Aquí, en las poblaciones más afectadas, como les dije, el mayor porcentaje está en varones, no debería llamarse así a pesar que algunas literaturas lo mencionan, varones que mantienen relaciones con otros hombres en un 23%.
los clientes, dos clientes que acuden donde un trabajador sexual, 20%. Las trabajadoras o trabajadores sexuales, un 11%. Personas que utilizan drogas inyectables, 9%, y personas transgénero, 2%. Acá la pregunta es, ¿por qué solo los clientes, no? Y las trabajadores o trabajadoras sexuales, no tanto, ¿no? Sabemos que la proporción de infección para VIH es 4 veces un varón por una mujer. Y se da más en varones que mantienen relaciones sexuales con varones. ¿Por qué? Creo que eso es un tema que ya se ha revisado, se ha discutido también, no solamente por la parte anatómica, ¿no? En el sexo anal receptivo, más que en el insertivo, ¿no? Porque en el receptivo obviamente hay un daño de la mucosa rectoanal y aparte de eso hay mayor concentración de receptores, no solamente a nivel del recto ano, en sí todo el tracto digestivo es un gran reservorio de linfocitos, de gran cantidad de linfocitos CD4, pero en la parte del glande de una persona que vive con VIH también hay una gran cantidad de receptores y linfocitos CD4. ¿Listo? Es por eso que se da justamente en mayor proporción en esta población. ¿Ya? Bien. En el Perú, desde el año 83, que fue el primer caso, hasta el año 2020, igual en ascenso. En el 2020, por los subregistros hay un problema, pero en sí ha habido momentos de que ha habido algún tipo de tendencia a una meseta, pero en general es en ascenso. Y algunos dirán, ¿y cómo estamos en Arequipa? ¿Cómo está el Perú? Según el Centro Nacional de Epidemiología, en primer lugar, Lima, Callao. En primer lugar, por la población, ¿no? Por la pirámide poblacional, está en el primer lugar Lima, en sí tercer lugar Loreto, La Libertad, y Arequipa, cuarto lugar. O sea que es importante saber que Arequipa, de acuerdo a su población, hay un buen porcentaje de pacientes que viven con VIH-Sida. ¿Listo? Por eso las recomendaciones de siempre. Quizás el exceso de confianza surge porque dicen, ya hay tratamientos, ya no pasa nada, no, sí la conozco de años. La clásica, ¿no? Entonces no hay que confiarse. Porque, miren, en cuarto lugar, ¿no? Bueno, bien. Solo para recordar, este es un resumen nada más. Sabemos que es del género lentivirus, inicialmente se puso así porque, bueno, algunos de latín, de lento, ¿no? Una progresión lenta. Ahora se sabe que no es tanto así, va a depender la progresión de algunos factores. De la familia Retroviridae usa una transcriptasa, ¿no? La estructura, hay que recordar la envoltura del virión, la superficie, ¿no? Tiene el complejo, el antígeno, de manera del complejo 160, que tiene dos partes, o dos glicoproteínas, la glicoproteína 41 y la 120. La 120 es la más importante que se une al blanco del huésped, ¿no? El huésped tiene que tener algunos correceptores, quimioreceptores, ¿no? El CCR5 y el CXCR4, ¿no? Es importante. Por eso se hablaba del paciente de Berlín y otros pacientes que se curaron aparentemente porque habían hecho un trasplante de células madre, pacientes tratados de leucemia que también tenían VIH, de pacientes que se han extraído su plasma, ¿no? Y que no tenían estos correceptores, ¿no? Porque el correceptor en el huésped es lo que va a facilitar la adherencia, la fusión, el ingreso del virio al huésped. Proteína de la matriz, el antígeno P17 que rodea el núcleo del virus. En el núcleo del virus, la proteína de la cápsula, de la envoltura del ARN, del genoma viral, es el P24, que es de utilidad para el diagnóstico. Las pruebas se hacen también a esta proteína. Hay dos moléculas de ácido ribonucleico, es un ARN virus, ¿no? Recubiertos por una proteína de la nucleocápside. Las enzimas, el virus viene bien equipado, tiene una retrotranscriptasa, una integrasa y proteasas. Hay subtipos del VIH, tipo 1 y el tipo 2. El más frecuente, el VIH tipo 1, ¿no? Es el más frecuente en todo el mundo, incluido el Perú.
hay un virus, sabemos que en los monos ya hace 2 siglos que fue encontrado este virus, como el virus de inmunodeficiencia simiana, ¿no? Y que las hipótesis establecen la gran cercanía con estos primates, animales, y que generaron que el virus pase al ser humano. ¿Listo? Entonces, tenemos 4 subgrupos, M, N, O, P, el más frecuente es el M, estos subtipos tienen A, B, C, D, en el Perú es el B, dentro del M, que genera el VIH en todo el mundo. El tipo 2 es menos virulento, que más se da en África Occidental, similar a otras especies de monos tipo mangabey y tiznados. Y tiene unos subtipos o subgrupos de la H a la H. Tenemos la transmisión a través de sangre, fluidos en general. En la madre con VIH, a su recién nacido no puede esta putito darle lactancia materna. ¿Listo? Excepto en el África, porque lamentablemente más mueren en algunas zonas del África por hambre que por VIH. Entonces allí no se prohíbe. Ese es el problema. Bien. Y solamente para recordar, acá abajo está lo que es lo de la envoltura, lo de la superficie, el complejo glicoproteico 160, el gen GAG, ¿no? Que codifica la estructura, ¿no? El ensamblaje con proteínas de la matriz, ¿no? Tipo justamente la GP24 y la proteína 17. Y el gen de la polimerasa, ¿no? Que codifica enzimas de la transcriptasa inversa, integrasa y proteasas. Y hay otros elementos regulatorios que se están estudiando ahora más todavía, ¿no? Que regulan la replicación, ¿no? El TAT, el REB, el PIBF, ¿no? Todavía tienen algunas nomenclaturas básicas, ¿no? Pero se están estudiando como parte de la replicación del virus. Solo para recordarlas, algunas bibliografías, la New England, la Nature, por ejemplo, establece ya algunas revisiones que establecen 7 procesos en el ciclo de replicación del virus. 7. ¿Listo? Ya les mencioné aquí, hay una glicoproteína 120 y una proteína transmembrana, la glicoproteína o antígeno GP41, que está justamente adherido por debajo de la GP120 en el virus, ¿no? Acá tenemos el virión o el virus que se va a adherir en un primer momento a la célula, a la pared celular, ¿no? Tiene que tener obviamente este receptor de la CD4 con los correceptores, ¿no? En el huésped, ¿no? CCR5, CXCR4, y va a adherirse a la pared, y al adherirse va a haber una fusión en la que va a descubrir, la parte de la cápside va a exponer el RNA, ¿no? El genoma viral hacia el citoplasma. Listo, en el citoplasma este ARN va a ser llevado al núcleo, y es en el núcleo que va a venir a intervenir la famosa retrotranscriptasa reverse, que lo que va a hacer es generar una copia, una transcripción del ARN viral en ADN monocatenario, ¿no? Este ADN monocatenario en el núcleo, a través de la integrasa, lo va a integrar al ADN del huésped, y va a venir el ARN mensajero del huésped ingenuo, incauto, y lo copia, y va a generar las copias del ARN en varias copias, ¿no? Hacia el citoplasma, y se va a unir algunas proteínas, enzimas, se va a camuflar y va por un proceso después del ensamblaje por gemación hacia la pared celular, y van a venir estas proteasas del virus, van a escindir el genoma, lo van a exponer el virus ya como una forma de inmadura a madura, ¿no? Esta copia, esta replicación viral, va a infectar a otras células por el mismo proceso. ¿Listo? Y es importante tener en cuenta esto porque es a esos niveles donde van a actuar los medicamentos retrovirales. ¿Listo? Este es un gráfico ya pasadito. Se utilizaba, por ejemplo, este curso clínico del VIH, en el que teníamos, por ejemplo, el momento de la exposición, momento cero, y a partir de allí teníamos un aumento de la replicación viral que se manifestaba a través del número de copias por mililitro en sangre, ¿no? Que va ascendiendo, y
El conteo de CD4 por milímetro cúbico, que normalmente una persona va de 500 a 1500, desde el momento de la exposición iba a descender. Después iba a haber un momento que iba a haber tratar de mantener un equilibrio para posteriormente, a través del tiempo, descender, ¿no? Las primeras 3 semanas se habla pues de que puede tener, no hay síntomas hasta que hay un periodo sintomático del síndrome retroviral agudo, 3 semanas, no sé. Esto se establecía de un periodo de latencia, un periodo de ventana, que ya no se utiliza, ya no debería utilizarse este famoso periodo de ventana en el que se decía al paciente que venía, he tenido una exposición, quiero saber, es una trabajadora sexual, no he tenido protección, ¿qué hago? Quiero una prueba, no, tiene que esperar 6 meses. ¿Pero qué hago 6 meses? No, hay que chequear. Entonces, mira, si bien depende del lugar donde se hagan las pruebas, el periodo de ventana ya está entrando en desuso, esta terminología. ¿Por qué? Porque vamos a ver, en promedio se hablaba de 7, 10 años o más para presentar enfermedades oportunistas y sin tratamiento podían llegar a la muerte en ese periodo de tiempo. 10 años, 7, 10 años, quizás un poco más, por ahí. Pero esto ha cambiado. En algunas revisiones ya no se habla de este tema, de este término de periodo de ventana. Al momento de la exposición, como les mencioné, hay un periodo, una fase de eclipse, una fase de eclipse que, bueno, según esta bibliografía, en promedio son 10 días, 10 más 20 días, que en esta fase no tenemos pruebas rápidas o pruebas tipo ELISA que me puedan detectar el virus, ¿no? No tenemos. Solamente esta fase, pero a partir después de la fase de eclipse, una fase aguda, crónica, hay pruebas para poder diagnosticar. Es más, dentro de la fase de eclipse hay algunas pruebas que vamos a ver ahora que se podrían utilizar para diagnosticar. Pero bien, en una fase aguda que es a partir de las 3 semanas, que hay un tipo de un síndrome mononucleósido, ¿no? Endopatías, fiebre, no es inmediato la sintomatología después de la exposición, tiene que pasar un tiempo de 3 semanas más o menos, y va a haber algunos síntomas gripales, ¿no? Fiebre, adenopatías, y ahí se establece la seroconversión. Aquí en el gráfico tenemos 2 ejemplos. Como dijimos, hay una elevación de la carga viral después de la exposición que va en ascenso, que puede ser una carga viral que puede ir de 1000 copias o puede tener un paciente hasta 1 millón, 2 millones o más copias por mililitro de sangre, ¿no? Como es este caso, la línea roja. Y hay otro paciente que puede tener una carga viral que no es tan elevada, puede ser 1000, 1500 copias, ¿no? Y después hay un descenso en la carga viral buscando el equilibrio, el organismo trata de compensar, trata de evitar la replicación, como siempre se ha dicho. Y a partir de entre las 4 y 6 semanas se establece lo que es el set point o punto de quiebre, que es el momento del equilibrio en el que la carga viral se hace más o menos estable. Pero va a depender mucho en el momento en que se establece el set point de acuerdo a la elevación de la carga viral o también a la disminución del conteo de CD4, o linfocitos CD4. Entre más disminuya los linfocitos CD4 y más está elevada la carga viral, vamos a tener una progresión que se ha visto que es más rápida. Si es mayor carga viral, menor conteo de linfocitos CD4, mayor progresión, más rápido. Se habla. Y si es a lo contrario, si hay más bien un set point más alto, ¿no? Vamos a tener una progresión más lenta. Hay unas clasificaciones que hablan de progresión rápida, lenta, y otros rápida, intermedia, lenta. El mayor porcentaje ahora se ubica, obviamente sin tratamiento hay progresión, se ubicaba el mayor porcentaje progresión intermedia, ¿no? Que hablaba de entre 7 y 10 años para esa clasificación. Con tratamiento, obviamente, pues esto, la expectativa de vida es casi igual que una persona que no tiene VIH, que no tiene virus. ¿Listo? Bien. Ahora bien, esta clasificación de la CDC del año 93 es muy útil para recordar algunos conceptos, porque se sigue preguntando y hay que saber, y lo van a ver muchos en la parte clínica. No, yo lo he visto no hace mucho, algún concepto que voy a mencionar. Pero tenemos esta clasificación que habla de categorías clínicas y categorías de conteo de linfocitos CD4. Categorías clínicas, la A de sintomático, ¿no? Primoinfección,
infección aguda, síndrome retroviral aguda, sinónimos, linfadenopatía persistente, VIH agudo. Categoría B, sintomático con algunos signos y síntomas que no encajan ni en la A ni en la C. Y la C se habla de categoría de SIDA, pero hay una salvedad en la que se dan infecciones oportunistas, neurológicas, neoplasias relacionadas al estado de inmunosupresión. Digo pero porque tiene que haber un conteo de linfocitos CD4 menor a 200 o porcentaje menor a 14%. Entonces, el estadio SIDA es justamente un recuento menor a 200 con justamente un conteo de linfocitos menor a 14% igual o al menos una condición definitoria de SIDA, ¿no? C1, C2, C3, B3. Pero con el conteo siempre menor al 14%. Y ahora bien, hay que también reconocer este síndrome de reconstitución inmune, el famoso SIRI, ¿no? Y esto es muy frecuente y se da con mucha frecuencia. Eso es lo que, como les mencionaba hace mucho, lo hemos visto en un paciente, en el que hay un empeoramiento de las infecciones oportunistas, preexistentes o no tratadas, al iniciar la terapia antirretroviral. ¿Listo? Se habla de terapia antirretroviral de gran actividad, TARGA, terapia antirretroviral, también el TAR, o terapia antirretroviral combinada, son sinónimos. ¿Listo? Cualquiera es de utilidad. Entonces podemos tener dos tipos de SIGI, paradójico y el enmascarador, al momento de iniciar el tratamiento con el tratamiento antirretroviral. El paradójico, el paciente empeora, ¿no? Pero empeora justamente la condición que tenía, conocida, ya diagnosticada, o preexistente, o hay una forma desenmascaradora. Inicio el TARGA y empieza a haber síntomas de una enfermedad que no ha sido diagnosticada previamente. Caso muy frecuente, tuberculosis, ¿no? Se puede dar este síndrome entre una semana y unos pocos meses de iniciar el tratamiento. Esto no es tan rápido a veces. Eso hace confundir mucho a veces, ¿no? Decimos, ¿qué puede ser? El paciente está yendo mal, hay que suspender el tratamiento, hay que cambiar, hay que buscar tratamientos alternativos antirretrovirales, cuidado. ¿Qué vamos a hacer? La patogenia se ha establecido hasta el momento que puede ser un tipo de hipersensibilidad tipo 4 en que están implicados los linfocitos T de memoria, ¿no? Hasta lo que se sabe. Y el tratamiento, hay que tratar la infección oportunista. Si es tuberculosis, está para infección. ¿Se puede retrasar el tratamiento antirretroviral? Sí, mientras damos el tratamiento, ¿no? Podemos retrasar, frenar, empezar a tratar y después. Y corticoides, si es una tuberculosis, empezar hasta poder iniciar el tratamiento antirretroviral y después ir disminuyendo de acuerdo a las guías que se saben, ya hemos hablado de corticoides, ir haciendo una disminución gradual, ¿no? Bien. A ver, para los que se están durmiendo, parece ahí. Vamos a hablar un poquito de las categorías. Es importante fijar algunos conteos del linfocito CD4, porque de acuerdo a esto me va a ayudar en la clínica, ¿no? Entonces, si yo tengo un paciente, por ejemplo, que está perdiendo la visión, o que está teniendo un problema pulmonar, tos, baja de peso, sudoración, tos persistente, adenopatías. Si es una pérdida de visión, podemos pensar que puede estar haciendo una retinitis por citomegalovirus, con el conteo del linfocito CD4 menor o igual a 50, ¿no? Bien bajo. O problemas respiratorios, o por el complejo Mycobacterium avium, que también es menor o igual a 50, o el famoso arañazo del gato, ¿no? Que Bartonella encellae, por ejemplo, ¿no? Que denota la angiomatosis basilar, o también otra enfermedad, bartonellosis, con conteos menores o igual a 50. Si el paciente tiene diarreas, porque podemos estar en una diarrea que es mayor de un mes con fiebre, que puede estar en la categoría B, pero también podemos tener una diarrea más persistente con deshidratación, un síndrome consuntivo, ¿no? Hay que pensar en isosporiasis, dar el tratamiento para tal, coccidioidomicosis, microsporidiosis, ¿no? Las colitis hay que ver si tienen sangre, igual causadas por citomegalovirus o también puede ser por Mycobacterium avium. En el sistema nervioso central hay que recordar la toxoplasmosis, ¿no? Obviamente todos en algún momento han tenido más o menos exposición con gatos, ¿no? Las heces de los gatos, ¿no? En el que está este parásito, el toxoplasma.
ha ingresado pero no hace la enfermedad hasta que tienen VIH en conteos menor a 100, igual, menor a 100. Entonces, debutan con signos de focalización, ¿no? De repente convulsiones, síndrome de hipertensión endocraniana, ¿no? Con una paresia, una plejía, ¿no? De alguna parte del cuerpo, y se toma la tomografía y podemos encontrar unas imágenes con un halo, ¿no? Niveles del sistema nervioso central que se puede hacer el diagnóstico diferencial con abscesos, ¿no? Pero se puede tomar algunas pruebas para toxoplasma, IgM, IgG, podrían salir positivas, sobre todo la IgM podría ser. Y el segundo lugar que me da signos de focalización es el linfoma, ¿no? El linfoma en general, acá tenemos algunos tipos. En general el linfoma no Hodgkin es el más frecuente, sí, eso se da, el linfoma de Hodgkin también, pero el más prevalente es el no Hodgkin, ¿no? Y podemos tener algunos tipos, ¿no? Linfoma Burkitt, inmunoblástico, cerebral, que es el segundo lugar en signos de focalización. Tenemos neumonías, ¿no? Neumonías bacterianas, menor o igual a 200, neumonías por Pneumocystis jirovecii, menor o igual a 200, tuberculosis en cualquier momento, en cualquier conteo. Es cierto que es más frecuente menor a 200, pero se puede dar en cualquier conteo de linfocitos CD4, ¿no? En descenso, pero no necesariamente menor o igual a 200. ¿Listo? Sarcoma de Kaposi, por ejemplo, acá podemos tener candidiasis. Si detectamos candidiasis en la cavidad oral, la candidiasis tiene la particularidad que se desprende, es un hongo que se desprende con bajalenguas, pero puede ser que no se desprenda, ¿no? Y ahí tenemos que pensar que puede ser otro tipo de enfermedad, una Epstein-Barr, una leucoplasia oral vellosa, la lengua negra, ¿no? Típica lengua negra. O en la cavidad oral también podemos tener sarcoma de Kaposi, ¿no? Una neoplasia de este tipo, en la cavidad en el paladar blando, o también en piel, ¿no? Esas lesiones rojizas, en cara, ¿no? Que hacen el distintivo, en este caso ya de una enfermedad de menor o igual a 500 de sarcoma de Kaposi. ¿Listo? Y bueno, en general es un resumen para que tengan en cuenta. Y ahora es importante esto, el diagnóstico. Les decía que ya no se utiliza mucho el periodo de ventana, sino el periodo de eclipse. ¿Por qué? ¿Por qué se habla de esto? Acá tenemos en el tiempo, desde el momento de la exposición, 10 días, 15, 20, 30, 40 días. Tenemos pruebas, hay una prueba que establece, por ejemplo, la guía técnica del MINSA, la norma técnica del MINSA, que es una prueba rápida, que es por inmunocromatografía, que es rápida, se da en minutos, ¿no? A diferencia de los ELISA, que requieren un proceso de laboratorio, que ahora se utilizan por medio de quimioluminiscencia, ¿no? Por reacción luminosa por la combinación de antígeno-anticuerpo, ¿no? A través de fotones, ¿no? Entonces, tenemos una prueba de ELISA de primera generación que me va a detectar la inmunoglobulina G, IgG, entre 35 y 45 días. Una ELISA de segunda generación que de igual forma IgG, pero un periodo más corto de 25 a 35 días. Una tercera generación IgM, IgG, entre 20 y 30 días. Y una ELISA de cuarta generación IgM, IgG y además el antígeno P24, que ya mencioné, ¿no? Entre 15 y 20 días. Prueba confirmatoria, ojo, Western blot, está también en los glucogramas de diagnóstico, pero es una prueba confirmatoria. ¿Por qué es confirmatoria? Porque mire, solamente me detecta anticuerpos, IgM, IgG, pero el periodo de tiempo, mire, de 35 a 50 días nos va a salir indeterminado. O sea, tiene que pasar entre 45 y 60 días para que sea positivo. Eso es lo que se estaba utilizando anteriormente, por eso se les decía a veces que espere, ¿no? Hay que esperar un periodo de tiempo importante, de 3 a 6 meses. Pero ahora, en las guías y en las normas está establecido determinar cargas virales. Carga viral ultrasensible, ¿no? que pueden darnos copias, detectar puntos de corte entre 1 y 5 copias por mililitro los primeros 5 días. O pruebas ya no son tan ultrasensibles del ARN viral de 10 a 15 días. ¿No? El periodo, ya hemos dicho, el periodo de eclipse es promedio 10 días y es de utilidad este tipo de pruebas de carga viral. Lamentablemente no todos lo tienen disponibles, ¿no? Pero si hay la disponibilidad hay que hacerlo. Bien. Ahora bien, la norma técnica del MINSA, ¿en quiénes va a ser
¿en quiénes se va a considerar un paciente con VIH o paciente que ya tiene el virus, se ha infectado con este virus? Entonces hay un flujograma, pero es aquella persona que presente al menos alguno de estos supuestos. ¿Listo? 2 pruebas rápidas de detección para VIH, para anticuerpos VIH, que tendrían que ser de tercera generación, de diferentes fabricantes, con resultados reactivos. O una prueba rápida de detección para VIH de tercera generación y una de cuarta, que sean reactivas las dos. Una prueba rápida de tercera o cuarta generación, una, y además una ELISA, que hemos dicho que es diferente a una prueba rápida, y una prueba rápida de tercera o cuarta generación con un resultado reactivo y una prueba confirmatoria, tipo Western blot, inmunofluorescencia indirecta, llamada también inmunoblot, que sean positivos. Entonces, esto es para el diagnóstico, ¿no? Se define, una vez que se ha definido el caso, se toma la carga viral y se inicia tratamiento. No doy tratamiento y pido la carga viral, ¿no? Hemos dicho que hay que establecer el set point, hay que tomarla antes de iniciar el tratamiento. Entonces, el flujograma del MINSA, que es muy similar en la OMS, en otras guías, que establece el tamizaje, ¿no? 2 pruebas, una prueba de resultado reactivo, si sale positiva, hacer una segunda prueba, como ya hemos mencionado, otra prueba de cuarta generación, o una ELISA, o una prueba confirmatoria. Si sale resultado positivo, reactivo, entonces se procede a tomar carga viral y tratamiento. Si es discordante, la primera prueba es positiva y la segunda negativa, ¿no? Aquí se realizará una ELISA equivalente como segunda prueba, o si se tomó una ELISA, tomar además una confirmatoria, ¿no? Esto es para el tratamiento, para el estabilizaje para pacientes que tienen clínica, sospecha clínica, ¿no? VIH, síntomas de VIH. Ahora bien, el tratamiento. Como dijimos en los 7 procesos de la replicación viral, de acuerdo a eso se han establecido los tratamientos, ¿verdad? Entonces, tenemos tratamientos que van a actuar en diferentes niveles. Y esto sí les pido, no que se memoricen, pero que lo recuerden. ¿Por qué es importante? Porque de acá, lamentablemente, salen muchas preguntas. Van a ver, se acordarán de mí, y si no se acuerdan, igual a la fuerza van a ver, tendrán que responder algunas preguntas de VIH en cuanto a tratamiento antirretroviral. Entonces, si tenemos inhibidores de la fijación para los CD4, tenemos el fostensavir, por ejemplo, inhibidores de la postfijación del CD4, tipo anticuerpo monoclonal, ibarizumab, inhibidores del correceptor CCR5, el maraviroc, inhibidores de la fusión, infuvirtida, inhibidores de la transcriptasa inversa y análogos de nucleósidos y nucleótidos, abacavir, entricitabina, tenofovir. Tenemos inhibidores de la transcriptasa reversa no análogos de nucleósidos, de la integrasa y la proteasa. Ahora bien, quiero que fíjense acá, y eso lo vamos a desarrollar un poquito más. Inhibidores de la transcriptasa inversa, análogos de nucleósidos y nucleótidos. El más utilizado hasta hace algunos años, la citrulbudina, AZT. Se utilizaba mucho, pero lamentablemente tenía un efecto adverso importante, que era muy anemizante, generaba anemia y neutropenia. No había una supresión medular y era muy frecuente encontrar, si tenía pacientes ya con anemia, empeoraba la anemia. Entonces tenía a veces que suspenderse y buscar una alternativa. Teníamos otros tratamientos con entricitabina, hay una pigmenta a las plantas, las oscurece, toxicidad mínima y puede generar, al igual que la lamivudina, hepatitis grave si hay una coinfección, además de del VIH con hepatitis B, ¿no? Por eso hay que tener cuidado en este tipo de pacientes y hay que hacer un tamizaje completo, no solo VIH, sino todos los demás virus. El abacavir tiene reacciones de hipersensibilidad. Acá, el tenofovir es inhibidor de nucleótidos de la transcriptasa inversa, que tiene 2 presentaciones. Porque muchos pacientes tienen problemas renales, fallas renales. ¿Listo? Hay una presentación tenofovir alafenamida y una presentación tenofovir disoproxil fumarato. Pacientes con falla renal, vamos a usar la segunda presentación, la disoproxil fumarato. Igual que los problemas que tienen problemas de pérdida de masa ósea, osteoporosis y bueno, y tener cuidado siempre con pacientes que tienen hepatitis, que hagan hepatitis grave cuando hay coinfección con hepatitis B. ¿Listo? Bien. Cuando hay falla renal usamos esa forma, ¿no? Muchas veces utilizada sola, ¿no? Ajustando dosis siempre. Y acá, inhibidores no nucleósidos. Hay que acordarse del efavirenz, enibirapina. Efavirenz
tanto como la doravirina, tienen problemas de efectos adversos neuropsiquiátricos. Por eso ya no se utiliza mucho este medicamento. También está solamente como alternativo. Antes era, obviamente, dentro del esquema principal, porque daba disminución de la concentración, delirio, mareos, ¿no? Igual que la doravirina, la ripivirina da prolongación del QT en el electrocardiograma, y la nevirapina da necrosis hepática, ¿no? Aquí, el atazanavir da un síndrome colestásico, ¿no? Ictericia, coluria, coli. Puede alterar las enzimas hepáticas, también hay que tener cuidado. Darunavir, hepatotoxicidad. Y finalmente, y para que se acuerden también, partiendo de los inhibidores de la integrasa, ya sabemos, todos los que terminan en gravir, ¿no? Alguien me dice, sí, ya lo sabía. Es justamente inhibidores de la integrasa. Entre ellos, raltegravir, dolutegravir, que es muy utilizado, bien tolerado, está en los esquemas principales, ¿no? Es cierto que genera a veces una elevación de la creatinina, pero es reversible, no es pasajera, ¿no? Hay otros más, ¿no? El integravir, pero para que se acuerden de la integrasa, gravir, de los de la proteasa, navir, y solo acordarse estos, efavirenz, de miriapina, solo acordarse de esos que son justamente los inhibidores no nucleócidos, y todos los que no encajen ni en navir, ni gravir, ni efavirenz, ni en miriapina serán análogos nucleócidos nucleóticos, ¿ya? Para que se acuerden, ¿no? Porque van a venir de hecho, pero no solamente en el examen, sino para el internado, más adelante. Bien, ahora bien, ¿cuál es el esquema que se establece en MINSA y que en otras guías se ha tomado también como referencia? Dos inhibidores de la transcriptasa, la retrotranscriptasa, análogos de nucleócidos y nucleótidos, tipo tenofovir, amibudina, y otro a elegir de acuerdo a evaluación individual. El más recomendado, dolutegravir. 300-350. ¿Ya? Esas son las dosis en una tableta, dosis fija combinada. Combinación de 2 o 3 medicamentos en una sola tableta. Ya no como antes que venían 3, 5 tabletas, no, una sola tableta, mejora la adherencia al tratamiento y ya está disponible en el MINSA, en eSalud. ¿Listo? Si hay una contraindicación para dolutegravir, pues se utilizará un esquema alternativo que vemos allí, tenofovir, amibudina y efavirenz, que ya sabemos que genera qué efectos adversos el efavirenz, neuropsiquiátricos, ¿no? Pues por eso también ya no se utiliza mucho. Bien, bien. Y para los que tienen coinfección, tuberculosis, VIH, el tratamiento dura, la primera fase 2 meses y la segunda fase 7. Son 9 en total, ¿no? Igual, el mismo esquema, tenofovir, amibudina y dolutegravir. ¿Listo? Hay esquemas alternativos, pero los más recomendados son, al menos, que están disponibles. Y el MINSA lo tiene, el dolutegravir, por ejemplo. Ahora bien, si por X razón algún paciente, familiar, amistad, X, tuvo una exposición no ocupacional, definida como toda exposición, como una persona, una trabajadora sexual, no, violación, no, trabajador, trabajadora, hay que dar una profilaxis post-exposición no ocupacional de VIH. ¿Listo? Más si tenemos por ahí alguien de repente tiene la certeza de que ya pues es un paciente de VIH, pues hay que dar tratamiento profiláctico. Tenofovir, amibudina, dolutegravir, como se dan cuenta, por 4 semanas. Tenofovir como alternativa entre citabina, darunavir, ritonavir, por 4 semanas. Tenofovir, entre citabina, lopinavir, ritonavir, también por 4 semanas, de acuerdo a la disponibilidad de los esquemas, ¿no? No siempre vamos a poder armar uno, puede armarse otro. Y en toda paciente que ha tenido una exposición, ¿no? Como les menciono, hay que dar tratamiento para enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Infecciones de transmisión sexual, como sífilis, clamidia, ¿no? Que está el esquema, ¿no? Ceftriaxona, acetromicina, penicilina, benzatina. Vacunarlas, vacunar si no se ha vacunado, vacunar para hepatitis B, ¿no? Y hay que hacer un seguimiento, no solo queda ahí.
Entonces, el seguimiento de estas personas expuestas, hay que realizar las pruebas de tamizaje para VIH y para hepatitis. Perdón, para sífilis y para hepatitis también, hepatitis C. Sí, VIH y sífilis a las 6 semanas, a los 3 meses y a los 6 meses. Y para hepatitis C a los 3 y 6 meses. ¿Listo? Para hepatitis B también, como hemos visto. Y para ir terminando, a ver. ¿Estamos ahí? Ya. De gestación, eso es algo también muy preguntado y hay que saber, porque nadie puede decir, no, nunca voy a tener una paciente VIH gestante. Sí, se ve y hay bastantes pacientes gestantes hospitalizadas y con VIH. Gestante, ¿de quién se habla? Es muy similar el diagnóstico. ¿Listo? 2 pruebas rápidas para VIH de tercera generación en diferentes laboratorios con resultados reactivos. Igual una prueba rápida de tercera y una de cuarta reactiva. Una prueba rápida para VIH y un ELISA reactivo. Y una prueba VIH con resultado reactivo y una prueba confirmatoria tipo Western blot y Immunoblot. Y al recién nacido, ¿qué prueba le vamos a hacer? A nivel, hemos hablado del provirus, ¿no? A nivel proviral, que es justamente la integración del ADN monocatenario del virus por medio de la transcriptasa reversa que se ha integrado al ADN del huésped, ¿no? en ese momento la integración se llama fase proviral o provirus. En ese momento es por eso que se pide en un recién nacido, no vamos a pedir otro tipo de pruebas más que la reacción en cadena de la polimerasa, la PCR ADN VIH tipo 1, en que la prueba se realiza el primer y tercer mes de edad, con el fin de conocer su condición infectada. Si el resultado es positivo, se repetirá la segunda prueba, y si tenemos las 2 pruebas, es paciente con VIH. ¿Listo? Ahora bien, ya para terminar, paciente 3 escenarios, hay que recordar, porque se juega mucho con estas variables. En un primer escenario, la gestante con VIH, diagnosticada durante una atención prenatal o con diagnóstico previo ya de VIH, pero que no recibió tratamiento. O sea, le diagnosticaron, pero no hizo caso. No recibió tratamiento o por X motivo no lo recibió. Esquema: tenofovir, tricitabina más raltegravir, cuidando justamente algunos factores del embarazo. Hay que recordar también cuando hacemos cesárea y cuando se intenta justamente el parto vaginal. Va a depender del número de copias, ¿no? Número de copias, punto de corte, 1000. Más de 1000 copias del ARN viral, cesárea. Igual los tratamientos, eso no varía. Y si es menos de 1000, se puede intentar parto, si es que se dan las condiciones, parto vaginal. Entonces, para el recién nacido vamos a darle sidobudina por 4 semanas, ¿ya? En el primer escenario. En el segundo escenario, si estuvo recibiendo la gestante con VIH, estuvo recibiendo tratamiento antirretroviral, debe continuar con el mismo tratamiento, salvo que tenga una carga viral detectable. Si es indetectable, sigue igual. Y si es del punto de corte 50, para definirlo como carga viral detectable. Más de 50 copias, detectable. Menos de 50, indetectable. ¿Ya? Hablan en promedios dependiendo del método que se utilice, pero en general el promedio es 50. La mayoría de guías establece 50. Cuidado, eso no está en la guía. Perdón, no está aquí, pero sí está en las guías, en otras guías. Bien, entonces, si tiene una carga indetectable, sigue con su esquema, pero si es detectable, más de 50, el esquema del escenario 1. Y el recién nacido con sidobudina también por 4 semanas. Y el tercer escenario, la gestante diagnosticada por VIH durante el trabajo de parto. Hay que recordar que el contagio de un recién nacido se da sobre todo en el intraparto, la transmisión vertical. Entonces, lo que queremos es buscar en la gestante lograr que vaya su carga viral a indetectable. Entonces, lo que si es posible cercano a 0, ideal, ¿no? Pero si no, por eso se da ese tipo de tratamiento. En este escenario 3, tenofovir, tricitabina más raltegravir, ¿no? En las dosis allí cada 24, cada 12 horas, ¿no? Dar la primera dosis inmediatamente si se tenga el diagnóstico de la gestante. En el recién nacido más bien cambia la situación. Hay que darle ya combinación de drogas, de medicamentos, sidobudina, lamivudina por 6 semanas y nevirapina en 3 dosis al nacimiento, al tercer día, y al séptimo día. Bien.
Y la vacunación, si tiene más de 200, le conté al linfocito CD4, más de 200 virus vivo atenuado, tipo difteria, tétanos, hepatitis, influenza, neumococo, ¿no? En los virus, hablo de los virus, hepatitis, influenza, difteria, tétanos, neumococo. Si está menos de 200, virus inactivo, ¿ya? Y no doy atenuado. Lactancia materna proscrita, como ya hemos dicho. Ahora bien, ya para terminar y preparándonos para el examen, pacientes infectados por VIH en tratamiento antirretroviral, mucha atención. La herramienta de laboratorio que se utiliza a corto plazo para conocer si el tratamiento está siendo eficaz, el tratamiento antirretroviral. Alternativa A, los linfocitos CD4 que aumentan rápidamente si el tratamiento está siendo eficaz. Los linfocitos de anticuerpos de anti-VIH que descienden cuando una combinación de antivirales es efectiva. La antiginemia P24 que aumenta en tratamientos eficaces. La carga viral plasmática RN de VIH por mililitro que disminuye hasta niveles indetectables en tratamientos eficaces en la intensidad de las bandas que se observan en el Western blot que van desapareciendo en el tratamiento eficaz. A ver, me levantaron después allá, y ahí termino si no. Pero lo más rápido que me han levantado así, y después se me han levantado acá. A ver. La alternativa A. La D. ¿Y por qué no la A? A ver, está más o menos. La última. Ya, como tal, usted lo mencionó, primero tenemos que ver el set point y de ahí se toma el control de carga viral y ese es el valor de referencia para el tratamiento. No puede ser el CD4 porque no se usa para lo que viene siendo el diagnóstico como tal del SIDA, del síndrome de inmunodeficiencia. Que, bueno, si quiere ver los valores. La última, a ver, aquí. La D. Sí. La D. No, hay. ¿Qué más? A ver. Yo creo que es la carga viral, pero más que todo porque ¿Por qué? vamos a medir cómo se llama en sí lo que es el ADN del virus, no los anticuerpos. ¿Cuál es forma directa? ¿Cómo que forma directa? Porque me estás hablando justamente, ¿no? Si evalúo carga viral, forma directa, ¿no? Si evalúo CD4, forma indirecta. Pero hay algo más, y ahí termino porque nos vamos para ponernos de acuerdo. El tratamiento antirretroviral, ¿para qué me sirve? Para evitar la replicación. ¿Y qué me mide la replicación? La carga. ¿Y por qué no utilizo no CD4? Primero porque es forma indirecta y segundo, no siempre va a ir a la par, ¿no? De iniciar tratamiento. Algunos van a, sí, pueden aumentar, pero muchos por efecto adverso del medicamento, por síndrome antirretroviral, podría ser que más bien en vez de aumentar, disminuir, ¿no? Y después pueden subir, depende también el momento, entonces no nos va a servir mucho en este caso. Importante, carga viral. No se olviden y también nos sirve para el diagnóstico de fase de eclipse, ¿no? A ver, más o menos, vamos a considerar, a ver, no me dijo correcto. Carpio. Incompleto, complementando, a ver, ¿cuál ha sido el apellido? Es Giancarlo Revilla. Revilla Chávez. Revilla Chávez. Ya, estamos complementando nomás y Retorno. Raquel. ya. Bien. A ver. Esto no puedo, antes de esto, por favor. Esta, por favor, esta sí no. Hasta sería bueno que se grabe, igual lo voy a pasar, creo, lo voy a pasar en las diapositivas porque es importante. Es una pregunta importante. Varón que consulta de haber tenido hace 48 horas una relación sexual de riesgo sin protección. Clásico ejemplo, como eyaculación ese. Con una persona con VIH que está en tratamiento antirretroviral y mantiene una carga viral indetectable desde hace años. La prueba de VIH hecha al paciente en ese momento en urgencias es negativa. ¿Cuál es la recomendación que debemos dar? No se debe hacer nada ya que el riesgo de transmisión de VIH es insignificante. Debe recomendarse camaglobulina endovenosa en las primeras 72 horas. Debe hacerse profilaxis post-exposición frente al VIH durante 28 días. Y podría haber realizado profilaxis post-exposición, pero ya es muy tarde. O la B y la D son correctas. A ver, ¿alguien más?
allí y allí. Ahí los tres, ¿ya? Y después lo que ya, y después pasamos, no, a ver. La A. Sustentamos. Porque si el bloqueo de virus es indetectable, es muy improbable que se llegue a asociar. O sea, no hacemos nada, lo dejamos así. 5 años de útil. Para que no se ponga ansioso. Ya. Dijimos después. Yo le diría la C. La C. Profilaxis. Porque aunque sea improbable, porque la carga viral es indetectable, creo que igual no sabemos. Bien, ya. ¿Quién más le dije que iba aquí? ¿Por qué? ¿Cuál? Ya, ¿por qué? Como que estuviese normal. Ya. Bien, ahí quedamos. No, les explico antes de terminar. Esa es una pregunta que se va a hacer, de repente, va a ser, no te extrañe que pueda venir, no en el examen de ahora, ¿no? Posiblemente más adelante en otros exámenes, porque es una pregunta actual que se está repitiendo mucho y que rompe varios mitos. Como bien dijo, hay que tranquilizarlo para que no se ponga ansioso, ¿no? Nada más. Si yo tengo un paciente que está bien controlado, está con su tratamiento y mantiene una carga viral, y así lo establecen ya los estudios, hay un estudio que salió en el 2011, HNP 052 creo que es, y después el Partner 1, Partner 2, que primero se hizo en heterosexuales y que se vio que parejas discordantes, ¿no? Una de las dos miembros de la pareja, uno era VIH positivo y el otro era negativo, y se veía que el VIH positivo, que estaba con su tratamiento bien llevado y carente de viral indetectable, se tomaba la prueba de la pareja que no tenía y no se contagiaba. Es más, no solamente con carga de 50, se tomó hasta 200, y hasta 200 se vio que el paciente no se contagiaba. O sea, el techo era más alto que una carga viral detectable para el concepto, ¿no? Entonces pasó al Partner 2, que se hizo ya en el 2000, para el 2019, ya como resultado final, en el que ya nos decían, no, porque son heterosexuales, ¿no? No, a ver, háganlo pues en homosexuales, hay pacientes que mantienen relaciones con hombres. Y salió lo mismo. Cargas virales bien llevadas, al menos de 6 meses, no había contagio. Entonces podían mantener relaciones sin protección, sin hacer profilaxis, y sí tranquilizar al paciente que no conoce esto. Porque hay muchos que van a decir, van a no creer, ¿no? Van a decir, no, puede ser que acá me dice insignificante. No, mejor de todas maneras, démosle el tratamiento, pues, su terapia, ¿no? Que le genere efectos adversos, no importa, ¿no? Pero ya, estamos a lo seguro. No, y eso por eso les digo, esta pregunta rompe mitos, rompe algunas cosas que muchos se desconocían y que puede preguntarse en cualquier momento. Cada vez hay más sustento, y hay 3 estudios, hasta 4, hay uno en Australia, creo que hay en otro país, que arrojan resultados similares. ¿Listo? A ver, apellido del que me dijo que hay que mantenerlo tranquilo nada más. Vargas Medina. Vargas Medina. ¿Qué más me dijo? Linares. Ya. Bien, y la última ya para los que no han participado, esta es para los que no han participado. Se volvió loco. Para los que no, y que me levanten la mano primero. Paciente varón con infección VIH que presentó 40 linfocitos CD4 por microlitro y una carga viral de 2 millones de copias en el momento del diagnóstico. Inició tratamiento antirretroviral con efavirenz, tenofovir y entrecitavina. Y 3 semanas más tarde desarrolló un cuadro de fiebre, malestar general
y adenopatías cervicales bilaterales. El PPD fue negativo. No hemos terminado todavía. A partir de que yo lo diga, en la radiografía de tórax se observaban múltiples adenopatías mediastinales y en el análisis reciente presentaba 77 linfocitos CD4 y una carga viral de VIH de 1000 copias por mililitro. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Tuberculosis ganglionar con síndrome de reconstitución inmune, linfoma de alto grado, reacción adversa al tratamiento antirretroviral, criptococosis sistémica e infección por neumocitis carini. La pregunta que yo voy a hacer es, ¿cuándo el PPD es positivo en un VIH? Participación. ¿Y en un paciente sin VIH? Correcto. ¿Tu apellido? Salvo Gutiérrez. ¿Perdón? Salvo Gutiérrez. Salvo. Ajá. Salvo. Sí, S-A-L-V. Ya. Ahora, ¿quién me levanta la mano de la pregunta? A ver, me dijo ahí, ¿alguien más? Ya, hay dos. Ahí queda. ¿Perdón? ¿Por qué? Sustentemos bien. Ya, para sustentar, que hago la pregunta para completar la participación. ¿Por qué no puede ser un linfoma? Tiene adenopatías. Puede dar fiebre. Pero el PPD es negativo. Y las adenopatías se pueden dar en las dos. ¿Por qué entonces? ¿Qué tiene de particular la TB o qué no tendría de particular el linfoma para pensar que es una u otra? Igual puede dar el linfoma. No. A ver, quien me levantó la mano después, ¿quién fue? A ver. Pero se pueden dar, linfomas se puede dar. Un síndrome linfoproliferativo puede dar. Tanto no Hodgkin como Hodgkin, sobre todo el no Hodgkin, puede dar adenopatías cervicales mediastinales. Eso no me hace la diferencia. A ver, ahí después, si no, los que no han participado, porque después van a decir que no, eso no es lo mismo. Claro, ahí. ¿No hay otro sustento? ¿Cómo? No, esa no es la razón. A ver, ahí, perdón. Por tu insistencia, a ver, ¿qué ha pasado? El linfoma da síntomas focales. Linfoma da síntomas. Focales. Correcto. Nada más. Exacto, miren. Hemos dicho que el linfoma es la segunda causa de focalización a nivel del sistema nervioso central. Aparece aquí y aparece también en las adenopatías. La diferencia es que este paciente no encaja, pues, ¿no? Para un linfoma, no encaja, pero no es porque solamente las adenopatías, la fiebre, no. Tendría que debutar probablemente con problemas neurológicos, focalización, para pensar que es un linfoma. Entonces, ¿cuál es su alternativa correcta? La A, creo que. A ver, ¿y por qué la A entonces? Pues ya, tuberculosis podría ser. Y reconstitución inmune, estamos dentro del periodo 3 semanas. Estamos dentro del periodo de cuánto dijimos? Más o menos. Un rango, ¿no? Una semana, algunas meses, ¿no? Pocos meses. No siempre va a ser rápido. Ya. PPD se negativiza, ¿eh? El PPD se negativiza ya con tratamiento, igual, o sea, no vamos a encontrar PPD o prueba de Mantoux o prueba purificada positiva, mayor a 5. Y obviamente la carga viral ha disminuido, el conteo ha disminuido, ha aumentado y
A pesar de eso, la clínica no es por el VIH, es por la tuberculosis ganglionar, la tuberculosis, que en este caso ya no es pulmonar, sino ya biliar, probablemente. ¿Listo? Y no es criptococosis porque también me da a nivel pulmonar, me da a nivel cerebral, neumocitis girovesi, más problemas pulmonares, ¿no? Multifocales. También reacción adversa al medicamento, bueno, eso no, pues no, eso sí hay que considerar. Estaba en el diagnóstico diferencial, pero si conocemos qué es el CIGI, lo vamos a ver. Bien, gracias. Tu apellido es Mendigure Rodríguez. Mendiguri Mendigure Rodríguez. Y media, tengo la alternativa, pero sin sustento. A ver, media. ¿Ah? Medina Mesa. Y sin solo mencionarlo, pero intentamos, ya, medio. Alpaca. A ver, de los que han participado, todos son de esta sección, o hay alguien que no es de esta sección, para considerarlo tanto.